Contraté a una chica para que sedujera a mi novio y probar su lealtad. Él cayó en la trampa, se enamoró y ahora no quiere volver conmigo. Todos los hombres son iguales. No sé ni por dónde empezar. Siento un nudo en el estómago que no me deja respirar y necesito desahogarme en algún lugar donde nadie me conozca, donde pueda ser completamente honesta sobre la estupidez monumental que cometí. Necesito que alguien entienda, porque mi mundo, el mundo perfecto que construí con tanto esmero, se ha derrumbado por completo. Y todo empezó porque lo amaba demasiado. Para que entiendan la magnitud de mi pérdida, tienen que entender lo que era Marcos para mí. Lo que éramos nosotros. No éramos una pareja cualquiera, éramos esa pareja que la gente mira con una mezcla de envidia y admiración. La pareja que tenía su historia de película. Nos conocimos hace 5 años, en la biblioteca de la universidad durante la semana de finales. El aire estaba cargado de cafeína y desesperación. Yo estaba buscando un libro de consulta de diseño gráfico que parecía haberse evaporado de la faz de la tierra. Frustrada, dejé caer mi pila de libros con un estruendo que hizo que media sala me fulminara con la mirada. Y entonces, apareció él. Se arrodilló sin decir nada y empezó a recogerlos. Recuerdo perfectamente su camisa de franela arremangada y la sonrisa tímida que me dedicó cuando nuestras miradas se cruzaron. Día difícil, ¿eh? Me dijo con una voz suave y tranquila que cortó el silencio tenso de la biblioteca. Esa simple frase fue como un bálsamo. Hablamos en susurros durante casi 1 hora, olvidándonos por completo de los exámenes. Me contó que estudiaba arquitectura y que soñaba con diseñar casas sostenibles. Yo le hablé de mi pasión por el branding y de cómo quería crear marcas con alma. Hubo una conexión instantánea, una de esas que solo ves en las comedias románticas. Antes de irse, escribió su número en una servilleta de la cafetería y me la pasó con un guiño. Por si necesitas ayuda con más libros, o si solo quieres un café. Esa noche no pude estudiar. Solo podía pensar en su sonrisa. Nuestra primera cita fue ese mismo fin de semana, en una pequeña cafetería con sofás viejos y un olor delicioso a pan recién hecho. Hablamos durante 4 horas seguidas. Sin silencios incómodos, sin pretensiones. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras familias, de las películas de ciencia ficción que nos encantaban y de nuestro gusto compartido por el helado de pistacho. Al final de la noche, me acompañó hasta mi puerta, bajo la luz amarilla del porche, me dio un beso suave, casi temeroso. Fue el beso más perfecto de mi vida. Los siguientes 5 años fueron un sueño. Marcos era mi roca, mi equilibrio. Era el hombre que me preparaba el café por la mañana exactamente como me gustaba, sin que yo tuviera que pedírselo. El que me dejaba notas con dibujos tontos en el espejo del baño para que empezara el día con una sonrisa. Celebrábamos cada pequeño hito, nuestro primer aniversario, el día que adoptamos a Bruno, nuestro perro labrador, la primera vez que montamos juntos un mueble de Ikea sin discutir, un milagro, lo sé. Compartíamos todo, la pasión por el senderismo los fines de semana, las noches de maratones de series acurrucados en el sofá, los planes de futuro. Hablábamos de la casa con un gran jardín que él diseñaría, de los viajes que haríamos, de cómo envejeceríamos juntos. Él apoyó mi decisión de dejar mi trabajo corporativo para empezar mi propia agencia de diseño, fue mi primer inversor y mi mayor fan. Yo lo acompañé en sus noches de insomnio antes de sus grandes presentaciones. Éramos un equipo. Su amor no era apasionado y caótico, era constante, seguro, como el faro que te guía a casa. Me hacía sentir segura. Me hacía sentir invencible. Pero hace unos 6 meses, algo empezó a romperse. No en nosotros, sino en mí. Mi mejor amiga, Sofía, descubrió que su prometido, un tipo que todos considerábamos el hombre perfecto, le había estado siendo infiel durante casi 1 año. Fue devastador. Verla rota, escucharla repetir una y otra vez, pero él era bueno, él nunca lo haría, plantó una semilla tóxica en mi mente. Empecé a mirar a Marcos y, por primera vez, sentí miedo. La seguridad que su amor me daba se convirtió en una fuente de ansiedad. ¿Y si era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si nuestro mundo perfecto era solo una ilusión, igual que el de Sofía? Empecé a notar cosas que antes no me importaban, una nueva compañera de trabajo que le mandaba mensajes después de hora, sobre trabajo, siempre sobre trabajo, pero aún así, la forma en que una camarera le sonreía un poco más de la cuenta. Me sentía ridícula, pero no podía evitarlo. Una sensación helada se instalaba en mi pecho cada vez que él no estaba conmigo. Me despertaba a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginando escenarios horribles. Se lo comenté una vez, y él me abrazó, me miró a los ojos con esa sinceridad aplastante que tenía y me dijo, Laura, solo existes tú. Siempre. Le creí, pero el veneno de la duda ya estaba en mi sistema. Me sentía sola en mi paranoia, atrapada en una espiral de miedo que yo misma había creado. Lo amaba con todo mi ser, tanto que la idea de perderlo me asfixiaba. Y en esa asfixia,
en esa necesidad desesperada de tener una certeza absoluta, una prueba irrefutable de que él era diferente, de que nuestro amor era real y a prueba de todo, fue cuando se me ocurrió la idea más destructiva y estúpida de toda mi vida. La idea, una vez que echó raíces, se convirtió en una obsesión. Era como una comezón en el fondo de mi cerebro que no podía rascar. Pasé noches en vela, con el celular en la mano, buscando en los rincones más oscuros de Internet. Foros anónimos, páginas de servicios extraños, hasta que di con un perfil en una plataforma de freelances. El perfil pertenecía a una chica llamada Valeria. No usaba su foto real, solo un avatar genérico, y su descripción era discreta pero clara. Ofrecía servicios de investigación de lealtad y simulaciones de interacción social. Era un eufemismo asqueroso para lo que yo estaba buscando. Mi corazón latía con fuerza mientras le escribía el primer mensaje desde una cuenta de correo que creé para la ocasión. Me sentía sucia, como una criminal planeando un golpe. Valeria respondió en menos de una hora. Fue directa, profesional, casi clínica. Quería saberlo todo, el perfil de Marcos, sus gustos, sus horarios, sus debilidades. Llenar ese formulario fue una de las traiciones más íntimas que he cometido. Le hablé de su amor por la arquitectura clásica, de su café favorito, un americano solo, sin azúcar, de la ruta que tomaba para correr por las mañanas, de su pasión por las novelas de misterio. Le envié fotos de él, fotos nuestras donde yo había recortado mi propia cara. Cada dato que le daba se sentía como si le estuviera entregando una llave de nuestra casa, un arma para que la usara contra nosotros. Pero me repetía a mí misma, como un mantra, es solo una prueba. Una prueba para confirmar que nuestro amor es real. Lo hago por nosotros. El plan era sencillo, casi quirúrgico. Valeria se encontraría con él en la cafetería a la que Marcos iba a trabajar un par de veces por semana. Yo sabía que él siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Le di a Valeria instrucciones precisas. Parecería un estudiante de arquitectura, llevaría un libro de Le Corbusier y le preguntaría algo, casual, sobre su trabajo. Era el cebo perfecto. El día de, no pude ni trabajar. Me quedé en casa, mirando el celular cada 10 segundos, con el estómago hecho un nudo. Y entonces, llegó el primer mensaje de Valeria, contacto establecido. Es exactamente como lo describiste. Cortés, un poco tímido. Misión cumplida por hoy. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me eché a llorar. ¿Ves? Me dije. No tienes de qué preocuparte. Marcos es diferente. Pero esa noche, cuando Marcos llegó a casa y me besó, no pude evitar preguntarle con una falsa indiferencia, ¿qué tal tu día, amor? Normal, respondió. Trabajé un rato en el Blue Cap. No mencionó a ninguna chica. No mencionó a ninguna estudiante de arquitectura. Una pequeña y fría punzada de decepción me recorrió. ¿Por qué no lo mencionó? Seguramente porque no fue importante. Sí, eso debía ser. El alivio inicial duró poco. La voz en mi cabeza volvió, más insistente. Fue demasiado fácil. Una conversación no es una prueba real. Así que, una semana después, volví a contactar a Valeria. Esta vez, el plan era que se lo encontrara en el parque donde sacaba a pasear a Bruno. Mi perro, mi propio perro, se convirtió en un cómplice involuntario. A partir de ahí, todo se aceleró. Empecé a vivir una doble vida enfermiza. De día, era la novia amorosa que le preparaba la cena a Marcos y escuchaba sus historias sobre el trabajo. De noche, me encerraba en el baño para leer los informes detallados de Valeria. Las interacciones pasaron de ser casuales a planificadas. Hoy hablamos de senderismo. Le mencioné la ruta del Cerro Negro, sé que es su favorita, me escribió Valeria un día. Me sentí enferma. Yo le había dado esa información. Yo le había dicho que mencionara esa ruta. Estaba alimentando a la serpiente que yo misma había soltado en mi paraíso. Empecé a mentir. Mentiras pequeñas al principio. ¿Por qué estás tanto con el celular, Laura? Ah, nada, cosas del trabajo, un cliente muy pesado. La verdad es que estaba coordinando el siguiente encuentro casual. Valeria me enviaba capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp con él. Sí, porque Marcos, mi Marcos, le había dado su número. Solo para compartir recomendaciones de libros, me aseguró Valeria que le había dicho él. Y yo me lo creí. O quise creérmelo. Me justificaba a cada paso. Es solo una amistad, me decía. Él solo está siendo amable, es su naturaleza. Pero la frecuencia de sus mensajes aumentaba. Las conversaciones se volvían más personales. Valeria era buena, muy buena. Le hablaba de sus sueños, de sus inseguridades, construyendo el perfil de una mujer fascinante y vulnerable. Un perfil que yo misma le había ayudado a diseñar, basado en todo lo que sabía que a Marcos le atraía. La prueba se me estaba yendo de las manos, pero ya no podía parar.
Estaba enganchada al veneno, a la adrenalina del secreto, a la necesidad de llegar hasta el final. Necesitaba saber si él cruzaría la línea. Una parte de mí rezaba para que no lo hiciera, para que pusiera un alto y me demostrara que mis miedos eran infundados. Pero otra parte, una parte oscura y retorcida de mí, casi quería que fallara. Quizás para confirmar mi cínica visión del mundo, para poder decir, lo sabía. Todos los hombres son iguales. No me daba cuenta de que la que estaba fallando era yo. Yo era la que mentía, la que manipulaba, la que estaba rompiendo cada promesa que nos habíamos hecho, sin que él siquiera lo supiera. La escalada fue tan gradual que casi no me di cuenta de lo profundo que me estaba hundiendo. Las actualizaciones de Valeria pasaron de ser informes diarios a reportes casi en tiempo real. Me sentía como una directora de cine retorcida, moviendo los hilos de mi propia tragedia. Ella me contaba que habían ido a tomar otro café, esta vez, porque coincidieron cerca de su oficina. Luego, que dieron un paseo más largo de lo habitual por el parque con Bruno, porque la conversación estaba muy interesante. Cada nueva interacción era una pequeña puñalada en mi estómago, pero yo misma pedía la siguiente. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo reaccionó? Te tocó el brazo al despedirse. Era una tortura autoinfligida. Marcos, por su parte, empezó a cambiar sutilmente. Nada alarmante, nada que un extraño pudiera notar, pero yo lo conocía mejor que nadie. Llegaba un poco más tarde a casa, alegando reuniones de última hora. Estaba más pegado a su teléfono, sonriendo a veces a la pantalla, y cuando yo le preguntaba, decía que era un meme de un grupo de amigos. La confianza que antes era el cimiento de nuestra relación ahora estaba agrietada, y era yo quien sostenía el martillo. En lugar de sentirme culpable, una rabia sorda y una justificación perversa empezaron a crecer dentro de mí. Lo sabía, me susurraba a mí misma. Sabía que no se podía confiar en él. No quería admitir que yo había creado la situación, que yo había puesto la tentación directamente en su camino. El punto de quiebre llegó hace 2 semanas. Era nuestro 5º aniversario. Habíamos planeado una cena especial en nuestro restaurante italiano favorito, el lugar donde celebramos nuestro primer año juntos. Marcos me había llamado por la tarde, sonaba, extraño, distante. Laura, cariño, lo siento muchísimo, pero ha surgido algo enorme en el trabajo. Un inversor extranjero ha llegado sin avisar y el jefe nos ha pedido a todos que nos quedemos. Te juro que te lo compensaré este fin de semana. Mi sangre se heló. El trabajo. Siempre era el trabajo. Pero esta vez, mi instinto, afilado por semanas de paranoia, me gritaba que algo andaba mal. Con manos temblorosas, abrí mi correo anónimo y le escribí a Valeria. ¿Estás con él? La respuesta tardó una eternidad en llegar, aunque probablemente fueron solo un par de minutos. Sí. Estamos en un bar en el centro. Me dijo que canceló una cena importante, pero que no podía evitar verme. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me quedé sin aire. Nuestro aniversario. Había cancelado nuestro aniversario para estar con ella. En ese momento, la tristeza fue reemplazada por una ira blanca y cegadora. La justificación que había estado construyendo en mi mente durante semanas cristalizó. Él era el culpable. Él era el mentiroso. Él era el traidor. Se me olvidó por completo que yo le estaba pagando a esa mujer para que estuviera allí, que yo había orquestado cada maldito detalle de esa traición. Le envié un último mensaje a Valeria, corto y letal, llévalo hasta el final. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida sin verla, repasando cada momento de nuestra relación, reinterpretándolo todo bajo esta nueva y horrible luz. Cada te amo, cada promesa, se sentía como una mentira. Cuando Marcos llegó, pasada la medianoche, oliendo a un perfume que no era el mío, ni siquiera pude mirarlo. Me dijo que la reunión había sido un éxito y se disculpó 1000 veces. Yo solo asentí, con el corazón convertido en una piedra de hielo. Al día siguiente, el informe de Valeria llegó. Era escueto, casi brutal. Detallaba cómo habían salido del bar, cómo él la había acompañado hasta su portal y cómo, bajo la luz tenue de una farola, la había besado. Fue él quien dio el primer paso, concluía el mensaje. Leí esas palabras una y otra vez. El beso. El acto final de traición. El momento exacto en que mi prueba había concluido con el peor resultado posible. Y en lugar de sentir la devastación que debería haber sentido, lo primero que inundó mi mente fue una extraña y retorcida sensación de victoria. Tenía razón. Mi paranoia no era paranoia, era intuición. La culpa inicial que había sentido al principio de todo este circo se evaporó, reemplazada por una capa gruesa de autojustificación. Fue su decisión, me repetía. Yo solo puse a prueba la situación, pero él fue quien eligió besarla. Si me amara de verdad, nunca lo habría hecho, sin importar la tentación.
Necesitaba sentirme deseada porque él se estaba distanciando de mí, me mentí a mí misma, ignorando que el distanciamiento había sido provocado por mi propio secretismo y mi ansiedad. Fue un error tonto, pero fue su error. Me convencí de que yo era la víctima. La novia devota que, movida por un amor desesperado, había intentado proteger su corazón, solo para descubrir la amarga verdad, que todos los hombres son iguales. Que no se puede confiar en ninguno. Y con esa convicción, me preparé para la confrontación, armada con mi dolor y mi supuesta rectitud, lista para destruir el mundo que una vez tanto amé. Pasé todo el día ensayando el discurso en mi cabeza. Imaginaba la escena una y otra vez, yo, con la dignidad herida, presentándole las pruebas irrefutables de su traición. Él, desmoronándose, suplicando perdón, admitiendo su debilidad. Yo tendría el control. Yo dictaría los términos de su humillación. Esperé a que volviera del trabajo, sentada en el sofá de nuestro salón, el mismo en el que habíamos visto cientos de películas, el mismo que ahora se sentía como el escenario de un juicio. Cuando entró por la puerta, sonrió al verme. Esa sonrisa que antes me derretía, ahora me revolvía el estómago. Hola, mi amor. Te prometo que este fin de semana te lo compenso, tengo una sorpresa. Ahórratela, Marcos, lo corté en seco. Mi voz sonó más fría y afilada de lo que pretendía. Su sonrisa se desvaneció. Dejó su maletín en el suelo lentamente. ¿Qué pasa, Laura? ¿Sigues enfadada por lo de ayer? Te juro que fue inevitable. Ah, sí, fue inevitable. ¿Qué fue inevitable, exactamente? ¿La reunión con los inversores extranjeros? Hice comillas en el aire con mis dedos, cargando cada palabra de sarcasmo. Él frunció el ceño, confundido. Sí, te lo expliqué. No me explicaste nada. Pero no te preocupes, ya lo sé todo. Me levanté y dejé mi teléfono sobre la mesa de centro, con la pantalla abierta en la conversación con Valeria. El último mensaje, el que describía el beso, estaba a la vista de todos. Sé todo sobre Valeria. El color desapareció del rostro de Marcos. Miró el teléfono y luego me miró a mí, con los ojos desorbitados. El shock en su cara era tan puro, tan absoluto, que por un instante mi guión se tambaleó. No parecía un hombre culpable atrapado en su mentira, sino alguien que acababa de ver un fantasma. ¿Cómo? Fue lo único que pudo susurrar. ¿Cómo lo sé? ¿De verdad eso es lo que te importa? Le espeté, mi ira volviendo a tomar el control. Me has estado viendo la cara de estúpida durante semanas. Cancelaste nuestro aniversario para irte con ella. ¿La besaste, Marcos? ¿Cómo pudiste? Él seguía mirando el teléfono, luego a mí, como si las piezas de un rompecabezas imposible estuvieran encajando en su cabeza. No había lágrimas, no había súplicas. Solo una quietud aterradora. Finalmente, levantó la vista, y su mirada no era de culpa, sino de algo mucho peor, una mezcla de horror y revelación. Fuiste tú, dijo en voz baja, casi inaudible. ¿Perdón? Contesté, desconcertada. Esto no era parte del plan. Todo esto. Fuiste tú, repitió, esta vez con más fuerza. El encuentro en la cafetería. El libro. El parque. Cada coincidencia. La forma en que ella sabía exactamente qué decir, los temas de conversación, mis gustos. Dios mío, Laura, fuiste tú. Se pasó las manos por el pelo, una risa amarga y rota escapando de sus labios. Era la risa de un hombre cuyo mundo acababa de implosionar. Mi fachada de víctima se desmoronó. La sangre se me fue a los pies. ¿De qué estás hablando? Tú eres el que me engañó. ¿Engañarte? Gritó, y por primera vez en 5 años, le vi una rabia que no sabía que poseía. ¿Tú me hablas a mí de engaño? ¿Tú pagaste a una mujer para que me acosara, para que me manipulara, me tendiste una trampa, Laura? ¿Qué clase de persona enferma hace eso? La brutalidad de sus palabras me golpeó. Todas mis justificaciones, todas las historias que me había contado sobre ser la víctima, se hicieron añicos. La verdad, desnuda y horrible, estaba ahí, expuesta bajo la luz cruda de nuestra sala. Yo, solo quería saber si me querías de verdad, balbuceé, sintiéndome patética. Si te quería, su voz se quebró. Laura, te di 5 años de mi vida, te di todo. Estábamos construyendo un futuro, y tú crees que la forma de probar mi amor era contratando a una extraña para que intentara destruirnos. ¿Eso es amor para ti? ¿La desconfianza, la manipulación, este juego retorcido? Se acercó a la mesa, pero no miró el teléfono. Me miró a mí. Y en sus ojos ya no había amor, ni confusión, ni siquiera rabia. Solo había una profunda y devastadora decepción. Una pena inmensa. El beso, continuó, con la voz ahogada. Sí, la besé. Y me sentí como una basura al instante. Iba a contártelo todo este fin de semana. Iba a decirte que conocí a alguien, que me confundí, que cometí un error estúpido y que te pedía perdón.
Pero esto, hizo un gesto abarcando toda la situación. Esto lo cambia todo. No fue un error mío en un momento de debilidad. Fue una operación calculada por ti. El beso no fue el principio de la traición, Laura. Fue el final de la tuya. Se quedó en silencio, mirándome, y yo solo podía llorar, porque por fin entendía la magnitud de lo que había hecho. No había ganado nada. No tenía razón. Había quemado nuestro hogar hasta los cimientos solo para ver si era a prueba de fuego. Se acabó, Laura, dijo finalmente, con una calma que me heló hasta los huesos. No puedo estar con alguien que desconfía de mí hasta este punto. No puedo estar con alguien que es capaz de hacer algo así. Se dio la vuelta, cogió su maletín y caminó hacia la puerta. Ni siquiera se llevó una chaqueta. ¿A dónde vas?, le supliqué entre sollozos. Se detuvo en el umbral, sin girarse. No lo sé. Pero no puedo seguir aquí. Destruiste todo lo que teníamos. No por un beso, sino por esto. Y cerró la puerta. Me quedé sola en medio del salón, rodeada por los escombros de mi propia creación. La confrontación no había sido como la había imaginado. No hubo súplicas, no hubo victoria. Solo la horrible y desnuda verdad de mi error, y el eco de una puerta cerrándose para siempre. Y en ese momento, lo único que pude pensar fue, esto es desproporcionado. Sí, cometí un error, pero él la besó. Él me abandonó. ¿Cómo puede ser esto solo culpa mía? Las primeras horas después de que Marco se fuera fueron un borrón de pánico y negación. Esperé en el sofá, segura de que volvería. Segura de que daría una vuelta a la manzana, se calmaría y entraría por la puerta para que pudiéramos hablar, para que pudiera explicarle mi dolor, mi miedo. Pero las horas se convirtieron en una noche entera. El sol salió, iluminando el apartamento silencioso y vacío, y el único sonido era el de mi propio llanto. Bruno, nuestro perro, se acurrucó a mis pies, gimiendo suavemente, tan confundido como yo. Al día siguiente, intenté llamar a sus amigos más cercanos. La respuesta fue un muro de hielo. Él no quiere hablar contigo, Laura, me dijo Pablo, su mejor amigo, con una voz cargada de desprecio. Nos lo contó todo. No puedo creer que le hicieras eso. ¿Qué yo le hice qué? ¿Y qué hay de lo que él me hizo a mí? La conversación se repitió con cada persona a la que llamé. De repente, yo era la villana en una historia en la que, hasta hace 48 horas, era la protagonista agraviada. La noticia se extendió como la pólvora por nuestro círculo de amigos en común. Mi teléfono, que antes se llenaba de planes y memes, ahora estaba en silencio, o peor, recibía mensajes fríos y cortantes. Me eliminaron del grupo de WhatsApp que teníamos para las cenas de los viernes. Cuando intenté hablar con Sofía, mi mejor amiga, la misma cuya infidelidad me había metido en esta espiral, su respuesta me dejó helada. Laura, lo que te pasó a ti y lo que me pasó a mí no es lo mismo. A mí me engañaron. Tú tendiste una trampa. Es retorcido. Necesito espacio. ¿Espacio? Ella, que había llorado en mi hombro durante semanas. De repente, mi miedo, mi vulnerabilidad, no importaban. Nadie parecía entender por qué lo había hecho. Nadie veía que mi acción nació de un amor tan profundo que el miedo a perderlo me enloqueció. Solo veían el acto, no la causa. Me sentía completamente sola, juzgada por las mismas personas que deberían haberme apoyado. Me pintaban como una manipuladora psicópata, cuando la realidad era mucho más compleja. Yo solo era una mujer asustada. 2 semanas después, Marcos volvió al apartamento. Pero no para hablar, no para reconciliarse. Vino con cajas, acompañado de su hermano, que me miraba como si fuera un bicho venenoso. En un silencio sepulcral, recogió sus cosas, su ropa, sus libros de arquitectura, la mitad de los discos de vinilo que habíamos coleccionado juntos. Cada objeto que metía en una caja era un recuerdo arrancado de nuestra vida. Cuando llegó a la foto enmarcada de nuestro viaje a la costa que teníamos en la mesita de noche, se detuvo. La miró por un largo momento, y por un instante vi un atisbo de dolor en su rostro. Mi corazón dio un vuelco. Marcos, por favor, empecé a decir. Él levantó la vista, y la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una resolución fría. He estado hablando con Valeria, dijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? Me buscó. Se sentía culpable. Me contó todo, Laura. Me enseñó tus correos. Las instrucciones, los pagos, las estrategias que diseñaste. Haz que se sienta comprendido, menciona su amor por el cine clásico, descubre sus inseguridades. Recitó mis propias palabras como si fueran los cargos de una acusación. Leí cómo la manipulaste a ella para que me manipulara a mí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que después de todo esto, ella es la única que ha sido honesta conmigo. La humillación fue total. No solo había perdido a Marcos, sino que él ahora estaba conectando con la mujer que contraté para engañarle.
La ironía era tan cruel que resultaba casi cómica. Se llevó sus cosas. Incluso discutimos sobre quién se quedaba con Bruno. Al final, cedió, diciendo que el perro necesitaba estabilidad y que él no la tendría por un tiempo. Fue su único acto de piedad. Ahora estoy aquí, en nuestro apartamento, que ya no se siente como nuestro. Todo me recuerda a él. El silencio es ensordecedor. Miro mi reflejo en el espejo y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Sí, cometí un error. Un error terrible, lo veo ahora. Pero, ¿acaso eso anula 5 años de amor? ¿Acaso justifica que todo el mundo me dé la espalda? Fui insegura, fui paranoica, pero lo hice por amor. Y él cayó. Él besó a otra mujer. Canceló nuestro aniversario. ¿Por qué todo el mundo olvida esa parte? Siento que todo se me ha venido encima. Me siento como la víctima de una conspiración que yo misma puse en marcha. Como si hubiera construido un laberinto para probar a Marcos y acabé perdiéndome yo sola en él. Y lo peor de todo es que, en el fondo de mi corazón, una voz horrible y pequeña sigue susurrando, tenías razón. Al final, te fue infiel. Todos los hombres son iguales. Pero esa victoria se siente exactamente igual que una derrota.